Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. De nuevo nos invitamos a su casa un miércoles más para un nuevo programa, un nuevo testimonio, un nuevo programa de Vidas con Luz. En este caso tenemos un nuevo invitado, Manuel Cabello Martínez, el padre Manuel Cabello. Ahora veremos lo de padre, de dónde viene esto. Misionero redentorista. Eso es. Pero Manuel Cabello no es de aquí, de nuestra tierra, aunque ya lleva días y meses y varias veces ha venido por aquí. Mucho, sí. Muy bien, ¿de dónde nació Manuel Cabello? Yo nací en un pueblecito muy pequeño de la provincia de León, que se llama Estebanes de la Calzada, que es camino de Santiago precisamente, y muy cerquita de Astorga. Quizá todo el mundo conozca Astorga, pues de allí, de ese pueblecito soy. Los dulces típicos de Astorga, yo creo claro, Astorga es famosa por las mantecadas, por el cocido maragato y por otras muchas cosas, porque es una ciudad pequeñita, pero la verdad que es una ciudad muy interesante. Allí está una buena muestra de la obra de Gaudí, por ejemplo. Palacio, lo que fue Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal de Gaudí, ahora actual Museo Diocesano, ¿verdad? Y bueno, un lugar de paso muy importante en el Camino de Santiago. ¿Cuántos habitantes tiene hoy día Estebanes de la Calzada? Estebanes no superará los 300. 300. Es un pueblo muy pequeñito. ¿Y cuando naciste tú, cuántos tenía? Por ahí, más o menos. Por ahí, un poquito más quizá, pero bueno, quien conoce aquella región sabe que los pueblos son pequeñitos y muy cercanos unos a otros, ¿no? Entonces son pueblos, núcleos muy pequeños donde, bueno, pues es lo normal. Lo que aquí sería un cortijo, allí es un pueblo. Efectivamente, tengo un amigo sacerdote leonés que me decía que tenía, en su último destino tenía 16 pueblos. Sí. 16, pero en total eran 1.800 habitantes. Y en la diócesis de Astorga yo conozco a algún sacerdote con muchas más parroquias, casi 30. Pero claro, no es como aquí, lo que nosotros conocemos. De allí. Bueno, pues Manuel, ¿cómo viene la vocación para ser misionero redentorista o de dónde viene la fe? Un poco, cuéntanos tu historia infantil, porque tiene mucho que ver tu infancia. Sí, tiene mucho que ver. En primer lugar, porque vengo de un pueblo y de una región, quien conoce aquello, y de una familia pues muy religiosa, ¿no? El ambiente, el lugar donde yo nací, es un caldo de cultivo religioso que ya desde niño te va llevando, ¿verdad? De hecho, un dato interesante es que mi pueblo es uno de los pueblos de la provincia de León con más vocaciones religiosas, masculinas, femeninas, pero en una proporción altísima, ¿no? Yo creo que no hay ninguna familia del pueblo que no tenga uno o varios religiosos, sacerdotes en la familia, ¿no? Entonces ya desde pequeñito sí que yo he ido mamando un poquito todo eso de mis abuelos, de mis padres, y en la parroquia. Yo fui monaguillo, ¿no? Como muchos sacerdotes. Y de ahí surge todo, ¿no? Mi vocación como misionero y como religioso redentorista, pues no es una vocación como puede ser otras de estas por sorpresa, ¿no? En las que Dios se te aparece y te viene la vocación, sino que fue algo mucho más natural, que fue surgiendo poquito a poco y que las circunstancias de la vida pues me fueron marcando el camino, ¿no? Luego con el tiempo, cuando vas analizando, dices, ves, allí estaba Dios, ¿no? O en este detalle, o en esta persona, o en este momento. Sí, vas viendo una historia totalmente, una providencia divina en cada instante, en cada momento. Básicamente yo era un niño de una escuela mixta. En mi época, no soy muy mayor, ¿verdad?, pero había un maestro y todos estábamos en la misma clase. Una escuela unitaria de esas, de varios cursos, ¿no? Eso es. Y muy bien, el ambiente era muy agradable, pero es verdad que en aquella época el nivel académico no era bueno, no podía serlo, ¿no? Entonces aquellos padres de familia que tenían interés porque el hijo pudiese estudiar un poquito más, solo había una opción, y era salir fuera. No existían los centros comarcales de educación de ahora. ¿Y dónde? Pues a internados, y más cuando vives en un pueblo, ¿no? Y ese fue mi caso. Así llegué yo a un colegio seminario de los Padres Redentoristas en Astorga. Pero que simplemente era para estudiar. Sí, llegué con 11 años, entonces estuve estudiando la EGB, estudié el BUP, y simplemente para estudiar. Hombre, es verdad que por una motivación religiosa también, ¿no? Pero lo de la vocación quedaba muy lejos. La vocación fue surgiendo en ese proceso formativo poquito a poco. Poquito a poco. ¿Cómo ve un niño
el llegar a ese centro y ahí pues ya se hablaba de vocación, se hablaba de misioneros que venían, que iban, y eso se va haciendo uno una idea ya de qué hacen los misioneros o baja a la realidad y no es tanta ficción. Al principio llegas al colegio y la verdad es que aquello, viniendo de tu pueblo, es una maravilla, ¿no? Porque tienes muchas posibilidades de ocio, de estudio, de diversión. Qué sé, yo por ejemplo recuerdo el cine que nos ponían en el colegio. No existían los DVD ni estas cosas, ¿no? Entonces nos ponían cine de pantalla grande. Para mí aquello era una novedad, ¿no? Y luego ya van calando otras cosas. Sí que empiezan a aparecer los misioneros que vienen de lejos, que te cuentan sus historias. Por supuesto, todo eso acompañado de un proceso espiritual formativo también, de tiempos de oración, etcétera, etcétera. Y poquito a poco se te van abriendo puertas. Evidentemente, cuando eres niño, pues todo lo que te cuentan los misioneros te sorprende y América te queda lejísimo, es inaccesible. Claro, es normal, ¿no? Te enseñan fotos, filminas en aquella época, ¿no? Y te van contando historias. Y conoces gente que ha estado allí, que va y viene, ¿no? Y poquito a poco vas viendo, vas rezando, vas meditando y hasta que llega un momento en la vida, como siempre, que hay que tomar decisiones, ¿no? Dice, oye, pues esto a mí me puede gustar, ¿no? Esto quizás sea lo mío, o yo quiero ser como tal persona, ¿no? Y así va surgiendo la vocación de una manera muy fluida, muy fluida. Y ahí uno entiende la palabra redentorista. Eso de... Sí. A ver, ¿cómo Al principio es una palabra rara, ¿no? Al principio tú estás en un internado, ¿verdad? Donde hay misioneros, o frailes, como se decía en aquella época, y luego ya vas entendiendo esto de los equipos de la Iglesia, ¿verdad? Y cómo todos somos de Jesucristo, pero sí que hay matices, ¿no? Y te das cuenta de que aquellos misioneros que tú conoces como niño, pues no son como el cura de tu pueblo, ¿no? Tienen algo distinto. Para empezar, viven en comunidad, por ejemplo, ¿no? No se circunscriben a un espacio, sino que tienen gran movilidad. De hecho, es una congregación mundial, ¿no? Y todo eso te va creando un carácter, un estilo, te va llamando la atención, te va abriendo muchas ventanas, ¿no? En tu mente y también en tu corazón, sobre todo. Interpreta uno rápidamente lo que es la catolicidad, la universalidad, ¿no? Pues sí, porque ya te digo, cuando vienes de un pueblo pequeño, todo es muy pequeño, no solo el pueblo, todo, tu mundo es muy pequeño, ¿no? El conocer gente tan distinta, el relacionarte tanto, te abre muchas puertas, ¿no? Digamos que llega un día en que de repente te das cuenta que perteneces a una familia que está en Asia y que está en América y que hablan otras lenguas y que hay gente que son redentoristas que a lo mejor nunca vas a conocer, pero que viven lo mismo, ¿no? Y la misma ilusión. Y eso te da cierto pose, o no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Y cuándo llega el momento de tener que tomar la decisión que edad tenías? Por ahí un tiempo de noviciado, que tampoco está en Astorga, hay que volver a salir y eso es, el tiempo del noviciado ya es clave. Digamos, en aquella época, lo que correspondía al COU, que hacíamos en aquel momento, venía a ser el tiempo de postulantado, ¿no? Ese es el tiempo en el cual ya tienes que tomar decisiones. No basta ya decir, me parece, sino quiero. Yo quiero apostar por esto, ¿no? Y es cuando decides, pues, hacer el noviciado. Inmediatamente después del COU tiene lugar el noviciado y luego ya se inicia el proceso de formación teológica, ¿no? Y demás. Yo decidí en ese momento y hice el noviciado en Burgos, en un monasterio muy bonito, monasterio del Espino, y allí hice los primeros votos también. Pero simplemente son votos religiosos. Votos religiosos, sí, porque temporales. ¿Todos los redentoristas termináis como sacerdotes o no? No todos. Hay redentoristas que no son sacerdotes. De hecho, cualquiera puede ser redentorista sin necesidad de ser sacerdote, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría de nosotros somos sacerdotes, no solo en España. También tenemos hermanos, ¿no? Lo que antiguamente se llamaban hermanos legos. Sí, que la gente puede tener un poco más conocido de los franciscanos, ¿no? Sí. Que hay hermanos legos y sacerdotes. Digamos que el tiempo del noviciado es un tiempo de oración, por supuesto, un tiempo de mucha reflexión, un tiempo de conocimiento de la congregación, un tiempo de decidir definitivamente que quieres ser misionero redentorista, que quieres vivir la vida religiosa. Lo del sacerdocio viene después. ¿Y cómo interpretas tú la misión en esos primeros tiempos?
Porque como niño es la aventura, cuando uno va madurando, ¿ya entiende la misión como ir a cualquier parte del mundo o es una tarea más interior de decir, tener una tarea que realizar en algún lugar? ¿Cómo vives eso? Al principio sí es esa parte de la aventura la que te llama la atención, ¿no? Y te imaginas cosas que no crees que tú luego puedas hacer, y luego la vida te ha llevado a hacerlo, ¿no? Pero no, es un proceso posterior el que te hace descubrir pues la verdad, la riqueza del Evangelio, lo que significa Jesucristo. Ya no es alguien a quien admiras, sino que es alguien que es fundamental en tu vida y quieres que lo sea para otra mucha gente, ¿no? Eso va surgiendo y es lo importante, ¿no? Luego el dónde ya es más secundario y el cómo también, ¿no? Aunque evidentemente cada uno en nuestra vida tenemos que ir buscando aquellos métodos en los cuales nos sentimos más a gusto para anunciar a Jesucristo, ¿no? Y también habrá un proceso, me imagino, de discernimiento por parte de los superiores que van viendo, pues, vales para esto, para coordinar, para organizar. Eso es. ¿No? Sí, aunque bueno, nuestra congregación, la congregación del Santísimo Redentor, que oficialmente así se llama, somos misioneros. Nuestro carisma es la misión y también la teología moral, pero fundamentalmente la misión y la teología al servicio de la misión, ¿no? Sí que luego trabajamos distintos campos, como pueden ser en las parroquias, misión adyentes que tenemos también, etcétera, etcétera, pero lo más característico nuestro es la misión popular, tradicional, ahora se le llama misión parroquial, ¿no? Y sí, yo desde el principio ahí me situé, también porque quizá los redentoristas que yo conocí en el seminario de niño eran misioneros que se dedicaban expresamente a la misión popular. La cercana, la del día a día en casa. Sí, y bueno, y por ahí han ido mis últimos años como redentorista y como sacerdote. ¿Qué experiencias has tenido de viaje, de lugares, de estancia, de donde habéis estado recibiendo? Yo pertenezco a un equipo, los redentoristas en España tenemos un equipo misionero que se llama CESPLAN. Son unas iniciales que significan Centro de Estudios y Planificación Misionera, ¿no? Y nuestra labor principal es servir a la Iglesia española en sus parroquias y en sus diócesis, y eso es lo que hacemos, ¿no? Aunque también circunstancialmente viajamos a América Latina pues para ayudar a peticiones de compañeros redentoristas o iglesias diocesanas que nos piden colaboración misionera, ¿no? Y por eso hemos viajado mucho. Bueno, en España, por toda España, excepto alguna región, por algunas razones, lo mismo estamos en un lugar que en otro, ¿no? Y en América, pues América Latina, sobre todo por razones de lengua, pero sí en varios países, hemos estado en Perú, en Venezuela, en Honduras, en Bolivia, nos movemos bastante. ¿Alguna experiencia así como muy impactante que hayas tenido en algún lugar, cerca o lejos, que te haya tocado el corazón? De misión, experiencia de misión. Bueno, en Perú fue el primer lugar donde yo fui de misión, incluso antes de ser sacerdote, ¿verdad? Como experiencia misionera, y te impacta lo nuevo, ¿no? Pero si tuviera que elegir alguna, elegiría el lugar donde más veces he ido de misión en los últimos 10 años, que es Honduras. Precisamente una parroquia llevada por sacerdotes murcianos, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de La Lima. En La Lima. Y además allí hemos misionado también la diócesis entera en colaboración con otras congregaciones, claretianos, paules, etc. Y digo que es la que más me impresiona y me impresiona siempre por la realidad del país y la realidad de aquella iglesia. Es un país pobre y quizá es muy conocido sin duda porque es un país muy violento, ¿no? A mí me ha impresionado mucho ver la violencia, ver el peligro, ver la muerte, pues muy cerca, casi entre las manos, ¿no? Y eso te marca mucho. ¿Cómo reaccionó ante eso? Pues es difícil. Me refiero no tanto el impacto personal que causa en ti, sino porque estás viviendo allí, estás misionando, estás hablando de Jesucristo, de amar, de perdonar, y estás viendo esa violencia. ¿Y cómo se reacciona en esas situaciones? Esperan una palabra de ti, quizás. Claro, Honduras es un país pobre, es uno de los más pobres de América Latina, ¿no? Económicamente hablando, y tiene otros muchos problemas, ¿no? Y evidentemente que la gente con la que estamos, las comunidades cristianas, tienen muchas necesidades materiales, y de hecho ayudamos con proyectos de desarrollo por medio de ONGs y demás. Pero al final, cuando vives con la gente, porque nosotros vivimos en sus casas y comemos con ellos,
lo que la gente quiere al final no es lo material que tú le traigas, sino quieren palabras de esperanza. Viven una realidad social tan precaria, donde la vida vale tan poco, que hacen falta razones para vivir. Y la razón principal es la fe, ¿eh? La fe da vida, y mucha vida, y allí lo ves, ellos te lo muestran. Y vida alegre, incluso se puede estar contento en esa realidad. A mí eso me impresiona mucho, porque miras para España y con cualquier problemilla nos ahogamos. Nos ahogamos, ¿no? Porque lo tenemos todo materialmente, entonces parece que y engordamos los problemas. Deberíamos estar felices y no lo estamos. Entonces... Es verdad, es verdad. Y allí la fe te das cuenta que te salva, la fe te salva. Estabas haciendo recordar el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, un poquito, ¿no? Que habla de que distinguir entre pobreza y miseria. Claro, claro. Pero la pobreza, dice, esa pobreza espiritual y la pobreza que nos ocasiona. Muchas clases de pobreza. Efectivamente. Y la miseria es lo que hay que atajar, mientras que la pobreza es una realidad de elección también, ¿no? De vivir no en la abundancia. Eso es. Bueno, y por eso estás en Murcia, ¿no? Por eso estás entre nosotros. Estoy en Murcia. Porque eres misionario redentorista y estáis ahora en una misión parroquial. Sí. Concretamente, ¿dónde estáis? Estamos en la parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, y a la vez una parroquia pequeñita que está al lado, que se llama Rincón de Villanueva, que lleva el mismo sacerdote, don Antonio. ¿Y cómo hacéis? Cuéntanos qué es eso de una misión popular. Vosotros llegáis, os llaman, y ¿cómo organizáis todo? Bueno, la misión popular, mucha gente le sonará que nos está viendo ahora mismo, quizá porque lo ha visto, si son muy mayores, o lo ha oído a sus padres o abuelos, aquellas misiones antiguas que venían los misioneros. Claro, aquella era la misión clásica, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, el método de misión popular, que es misión extraordinaria, pues se renovó. Por eso hablamos de misión popular renovada. Y es lo que nosotros hacemos desde entonces con todas las adaptaciones que se requieren, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos una misión popular? Son los sacerdotes o las diócesis quienes nos piden colaboración. Y a partir de ahí le presentamos el proyecto de la misión, en qué consiste, qué objetivos podemos buscar, qué etapas tiene, y lo vamos desarrollando poquito a poco, ¿no? Tiene momentos fuertes y otros más de preparación, por eso distinguimos de premisión, misión y posmisión, ¿no? Y el tiempo de misión es precisamente el que estamos viviendo ahora en Beniaján. Son 18 días, son los días más intensos de la misión y son los días en los que los misioneros vivimos en la parroquia y desarrollamos el programa de misión. Resumiendo mucho, ¿qué es la misión popular o misión parroquial, que así le llamamos también? No es otra cosa que una ayuda extraordinaria a la pastoral ordinaria de cualquier parroquia. No viene a sustituir nada, sino a potenciarlo. Sino a potenciar y crear incluso aquello que pueda ser una carencia en la vida parroquial. Intentamos anunciar de una manera explícita el Evangelio a aquella gente que ya ni conoce a Jesucristo, gente que lo ha olvidado, etcétera, etcétera. Yo creo que es el gran problema de la vieja Europa y la vieja España, ¿no? Que teníamos ese catolicismo, digamos, claro, genérico, pero que es simplemente un barniz sociológico, ¿no? Sí, y hasta ahora, hasta hace poquitos años, yo creo que nos veníamos salvando en España porque nuestros abuelos, nuestras abuelas garantizaban la transmisión de la fe a los nietos. Pero hoy ya estamos viviendo un momento en que no, en que los abuelos ya son personas alejadas de la vida de la Iglesia y de la fe. Y eso nos plantea retos de un anuncio primero del Evangelio. Un anuncio primero a los propios niños y a jóvenes. Por supuesto. Hace unos meses escuché, con motivo de unos conflictos en Valencia, a un sociólogo juvenil que decía que la generación de los adolescentes de hoy estaba perdida ya, que había que empezar con los niños, y me causó una tristeza grandísima. Como decir, esto ya no se puede con ellos trabajar. Me imagino que no eres partidario de eso, de definitivo. Siempre se puede, pero... Yo creo que siempre se puede, y yo prefiero ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Medio lleno. A veces, bueno, si responde a un estudio sociológico tendrá su fundamento, ¿no? No lo conozco, pero a veces nos dejamos llevar por frases hechas y por muchos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, fuera el caso de los adolescentes, es que en España los jóvenes están alejados de la Iglesia. Bueno, algunos jóvenes. Claro, efectivamente. Y yo rápidamente le añado, oye, ¿y los mayores no están alejados de la Iglesia?
porque proporcionalmente a la población que tenemos en España a lo mejor están más alejados que los jóvenes, proporcionalmente, ¿no? Entonces, no hay que ser injustos a la hora de valorar la realidad. Hay mucho bueno entre jóvenes, niños y demás, pero es verdad que es un reto, es un reto. ¿Habéis notado vosotros una transformación en los últimos años en vuestra tarea? ¿Cómo os acogen? ¿Cómo os sentís? A los misioneros... ¿Como vigilados, controlados o...? No, nos acogen muy bien. La verdad es que el método que nosotros tenemos de misión es estar mucho en la calle, visitar colegios y demás. Y una de las cosas que hacemos por opción es cuando vamos a una parroquia, no queremos vivir en una casa apartada o un lugar que nos dejen, sino que queremos vivir con familias. Cada misionero vive acogido en una familia de la parroquia, como un miembro más. Eso nos ayuda a mezclarnos mucho con la vida de la gente y a que la gente también nos vea de otra manera, ¿no? Además de eso, el método de misión que tenemos, una de las partes importantes es lo que llamamos asambleas familiares cristianas, que son reuniones de vecinos, familiares, conocidos en sus propias casas. O sea, algunos de ellos prestan su domicilio. Prestan su domicilio y se reúnen en esa casa y ellos durante 5 días llevan a cabo una reunión, que es una tertulia con unos temas que les proponemos los misioneros, pero que queremos que desarrollen ellos con su animador, ¿no? Y de alguna manera tratamos de reproducir la experiencia de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Quizá porque estamos convencidos de que hay que volver a las raíces, ¿no? Y eso es volver a las raíces. Y unas raíces en las cuales el laico es protagonista, es protagonista. Yo siempre se lo digo que estamos muy mal acostumbrados en España a tener muchos sacerdotes y ahora que no los tenemos... O a pedirle al sacerdote que esté en todos sitios. Eso, parece que si no está... O sea, queremos que no lo haga todo, que lo hagamos nosotros, pero luego lo pedimos que esté con nosotros. Eso, y parece que si un sacerdote no está delante ya no somos creyentes ni podemos tener vida cristiana. Sí que podemos. Me dijeron en un pueblo, no voy a decir el lugar, porque si nos están escuchando, pero en un grupo con catequesis de adultos, una de las parroquias que serví, decía, somos el grupo del SIDA, me decían. Digo, ¿por qué? Dice, porque no tenemos cura. Digo, hay 2 errores en tu frase. Una es que el SIDA tiene cura, ya está teniendo cura como enfermedad. Y otra que sí tenéis cura, sí tenéis. Lo que pasa que no siempre, y además por opción, porque no quiero estar siempre para que trabajéis vosotros. Exacto. Sí, nuestro modelo de misión, tal como tratamos de llevarlo a la práctica, uno de los presupuestos fundamentales es que creemos y confiamos en el laico y estamos convencidos que la Iglesia del futuro en España al menos o es de los laicos o no puede ser, no puede ser. Ya tantos pueblos, tantos lugares donde el sacerdote si lo tiene no llega. Claro, que tengamos una iglesia vertebrada, claro, donde cada uno tenga su tarea y su función, claro, y sea nuestra, somos partícipes. Pero nos cuesta, pues nos falta formación, claro, y conciencia de que tiene que ser así. ¿Cómo experimentas la misión para ti? Porque me imagino que es un enriquecimiento personal. De verdad que uno está disponible, porque hoy estás en Murcia, en Beniján, has estado también en Torre Pacheco, en nuestra diócesis, en otro momento, hace unos años, y mañana tienes que ir a Santander, pasado a Cádiz, y cuando estás así, ¿cómo lo vives? Pues es un poquito complicado, pero como bien decías, es una riqueza, ¿no? Entre nosotros los redentoristas existe la tradición, ya desde la época de San Alfonso María Ligorio, nuestro fundador, de que los misioneros redentoristas teníamos que ser misioneros 6 meses al año y otros 6 meses cartujos, monjes. Por eso de estudiar, rezar, reflexionar y luego salir a la calle, ¿no? Y salir con toda tu vitalidad. Y bueno, algo así tratamos de hacer. Entre misión y misión sí que tenemos tiempos de formación y de estar en comunidad, porque vivimos en comunidad, ¿no? Pero viajamos mucho, sí. Y eso no es fácil, no todos mis compañeros por edad, por salud pueden hacerlo, ¿no? Somos misioneros itinerantes, así nos definimos, ¿no? Itineramos mucho, y viajamos mucho. Ahora estamos aquí, la semana que viene comenzamos misión en la ciudad de La Coruña, por ejemplo, y venimos de Toledo, ¿no? Bueno, pues así nos vamos moviendo. Pero es una riqueza, es una gran riqueza conocer mucha gente diferente, conocer muchas regiones, costumbres, maneras de vivir la fe, iglesias diferentes, y hay muchos matices.
Yo me siento afortunado, ¿eh? Y no solo por lo que veo en España, que es mucho, sino el hecho de salir a otros países. En Perú hemos visto en alguna foto, tienes ahí con niños. Sí, pues te empapas, te empapas. Se hace verdad eso, esa frase tan tópica, ¿verdad?, de que vas a evangelizar y tú eres el evangelizado. Es que es verdad, es verdad. Sobre todo experimentas cómo Dios sigue actuando. Sí. Viviendo la gente que continúas. Yo te decía hace poco que viví un cursillo de cristiandad y al final de la clausura decía que era ser sacerdote, una de las ventajas que tenía era poder vivir más de una vez un encuentro y ver cómo Dios actuaba en personas, les cambiaba la vida. Lo ves, lo ves. A mí me da mucha alegría ver cuando vuelves a una parroquia que has misionado, porque el proceso que nosotros tenemos de misión incluye acompañarla en la posmisión, incluso durante años, ¿no?, con materiales y presencia. Y digo que a mí una de las cosas que más me alegra es llegar a una parroquia donde a lo mejor has estado hace 2, 3, 4 años y alguien se te acerca y te dice: mire, padre, para mí fue fundamental aquel día y aquella palabra en la que usted, otro compañero, dijo tal. Aquello me cambió la vida, me salvó. ¿Y tú no eras consciente? No, claro que no. Eso es lo que yo llamo milagros invisibles, ¿no? Hay milagros visibles y es que son muchos los milagros invisibles. Y sí que es verdad que hay que hacer eso que también decimos con mucha facilidad, que hay que sembrar. Claro que hay que sembrar. Dios sabe dónde y cómo cae la semilla, porque cae. ¿Cómo, tus padres viven todavía? ¿Han muerto ya? Vive mi padre y ha muerto mi madre. ¿Y cómo lo llevan ellos que estés por ahí, por esos mundos? ¿Cómo lo han llevado hasta ahora? Yo creo que desde el principio me han visto viajar, entonces ya se han acostumbrado, pero se han acostumbrado entre comillas. Mi madre, por ejemplo, nunca se acostumbró a que estuviese en los aviones de un sitio para otro, pero lo aceptó. Y lo aceptó, yo creo que como una mujer de fe que era, sencilla pero de mucha fe, lo aceptó como un servicio también a la Iglesia, ¿no? Ella sabía que tenía que ser así y a veces me decía: fíjate, otros disfrutan más que yo de lo que tú haces. Y me daba un poquito de pena, ¿no? Pero lo aceptó. Y ella siempre velaba, sobre todo mi madre, las madres son especiales en esto, ¿no? Y recuerdo cómo siempre cuando yo viajaba a América, por ejemplo, el día que despegaba el avión, encendía una vela en casa y no la apagaba hasta el día que volvía. Ya, una oración permanente. Eso es. Un signo de ese acompañamiento desde la distancia, pero acompañando. Ahora, con motivo de la campaña del seminario de este año, escuchaba como alguien, lo decía medio en broma, medio en serio, como diciendo: Dios debe dar la vocación a un joven, pero sí, también a su madre. Por supuesto, por supuesto. Porque muchas veces pueden ser un obstáculo o pueden ser precisamente quien empuja, ¿no? No es mi caso, pero tengo compañeros muy cercanos donde un obstáculo a su vocación grande fue su propia familia, ¿no? Y no por no ser religiosa. No precisamente. A veces, en algún caso sí, pero no. Gente religiosa hasta que al hijo le surge la vocación, ¿no? Sí que es verdad que en esos casos luego todo cambió, cuando ves la realidad. Y es fácil de entender, ¿no? Cuando un padre o una madre ve al hijo feliz, le da igual dónde esté. Lo importante es que es feliz, ¿no? Dinos algo que no hayamos hablado, porque se nos ha escapado el tiempo. Pues no lo sé. Algo que tú quieras decirnos. Nos has hablado de esperanza, me ha gustado mucho. Sí. Que buscar esperanza y mirar en este mundo, sí, ¿no? Sí. Que lo necesitamos. Pero puede haber alguna palabra que tú quieras insistir en algo un mensaje que esté llevando ahora mismo en vuestra misión a este mundo. Yo diría que tenemos que aprender quizá algo que a mí mismo me cuesta, pero que creo que es fundamental. Tenemos que aprender o ser conscientes de que la realidad es mucho más compleja, más rica y mejor de lo que a veces pensamos. Yo me pongo todos los días por delante la tarea de ver en las personas lo mejor que tienen y ofrecerle también con humildad lo mejor que yo tengo. Y me parece que si eso lo hacemos todos es más que suficiente. ¿Qué hay en estos últimos días? La última pregunta. ¿Qué hay en la oración de Manuel Cabello estos días? ¿Cómo rezas? Pues estos días rezo un poco a destiempo, porque sabes que cuando estamos de misión nos faltan tiempos de tranquilidad, esa es la verdad. De oración personal. De oración personal, porque estás pendiente de que los otros recen, de que los otros vivan, que tengan experiencias, ¿no? Y el preparar detalles es complicado. Pero cuando estamos de misión, al menos en mi caso, la preocupación es
es preguntarme delante de Dios si hago todo lo que puedo en esta misión, sabiendo que cada una es diferente y tiene sus peculiaridades. Manuel, has hecho todo lo que puedes, estás haciendo todo lo que puedes, podrías hacer algo más. Y mi oración es por ahí, que Dios me ilumine y me dé también valentía. Aunque somos misioneros, no tenemos la patente de ser más valientes que nadie, ¿no? Y a veces nos puede faltar eso. Muchas veces ser testigos de la propia debilidad y que la fuerza viene de Él. Pues sí. Muchísimas gracias, Manuel. Y vamos a rezar por vosotros, por vuestra tarea, vuestra misión y por cada uno de vosotros, que Dios os mantenga fuertes y os bendiga cada día. Y precisamente eso, pues que la tarea sea una siembra y podamos decir aquello del Evangelio al final. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya lo demás es cosa tuya, Señor. Eso es. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Buen trabajo, buena siembra. Y a ustedes, señoras y señores, les emplazamos a que si quieren acompañarnos el próximo miércoles tendremos un nuevo invitado o invitada en este programa de Vidas con Luz. Muy buenas noches.